Pues ya iniciamos. Muy buenas tardes a todos nuevamente. Bienvenidos al segundo día de este seminario agregando valor a la cadena de suministro en el transporte ferroviario intermodal. Bienvenidos sean todos. Gracias por continuar participando en este esfuerzo de la Asociación Nacional de Transporte de Carga, usuarios del transporte de carga, por compartir contenidos, en este esfuerzo de compartir contenidos con los usuarios del ferrocarril en estos momentos de contingencia en la que, pues, aprovechando las tecnologías, tenemos la oportunidad de estar en contacto todos a través del Zoom, que ha sido una herramienta que nos ha ayudado mucho en estos tiempos. Bueno, este segundo día tuvimos un primer día muy bueno, una primera parte del curso excelente, gracias a nuestro amigo David Jiménez de Ferromex. Creo que se cumplieron las expectativas, se contestaron muchas preguntas y bueno, vimos ampliamente los temas que él quería platicarnos. Y también agradezco a todos su participación, la verdad, con mucho entusiasmo. Estábamos recibiendo preguntas de todo tipo y hoy convoco a que se hagan preguntas. No nos quedemos pensando en que a lo mejor es una pregunta no adecuada o si adecuada. Ustedes, por favor, mándenlas. Aquí las vamos a estar revisando y vamos a tratar de cumplir con todos. Pues les decía que en este segundo día les doy la bienvenida. Será un día también muy interesante. Ya estaré presentando al doctor Iker de Luisa, pero antes de presentarlo les comento que pues, el día de hoy estaremos viendo la parte de la situación actual del sistema ferroviario, la parte normativa institucional. Va a ser un compendio de conocimiento que nuestro querido amigo el doctor Iker de Luisa ha ido captando en toda su experiencia que ha tenido dentro del ferrocarril y que ha sido, para mi gusto, alguien que representa perfectamente el interés del sistema del ferrocarril, del servicio del ferrocarril en México. Y solamente quería hacer unos anuncios antes de presentar al doctor. Y bueno, como les decía, el tema de las preguntas va a ser muy parecido al formato que tuvimos ayer. El doctor Iker de Luisa nos va a ir dando pauta para poner las preguntas que ustedes nos hagan favor de mandar. Les pedimos que las preguntas no se hagan en el chat. En el propio chat ya hay un link en el cual ustedes pueden accesar desde ahí es una plataforma para enviar preguntas y desde ahí podamos tener un manejo de las mismas adecuado y podamos tener registro de ellas. Entonces, les agradecemos mucho ingresar al chat que está en línea y bueno, el doctor nos irá dando la pauta de los momentos en los que podamos hacer las preguntas, pero sin embargo, también al final buscaremos tener un tiempo para hacer una sesión de preguntas y respuestas de lo que se haya quedado en el tintero. Vamos a tratar de irlas haciendo organizadamente, pero al final pues vamos a hacerla de diversos temas, los temas que ustedes gusten tocar. Al final podremos tocar todos los temas. Por favor, utilicen esta ayuda tecnológica, la aplicación. No obstante que en el chat la recibimos y con mucho gusto las vamos a incorporar, les pedimos hacerlo a través de la aplicación. Por ahí ya nos estaban preguntando por la presentación de ayer de David y bueno, les comento que las tres presentaciones, la información de los correos electrónicos y todo lo que aquí comentemos que vamos a compartir con los asistentes, todas esas información van a estar, se va a proveer a todos los asistentes al seminario en los 3 días un link para que puedan descargar tanto las presentaciones como los datos de correo electrónico de los
de los participantes, de los ponentes en este seminario. Entonces, este va a ser un conducto muy bueno que les pedimos utilizar para tener un correcto manejo de la información del seminario. Bueno, pues sin ya más comentarios, quiero presentarles al doctor Iker de Luisa Plaza, que va a ser hoy nuestro ponente de lujo. Él es director general de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. Desde abril del 2013 participó en las negociaciones entre los gobiernos federal, estatal y municipal con Kansas City Southern de México y Ferromex para el Plan Maestro de Libramiento Ferroviario de Celaya, Guanajuato. Es miembro de la Junta Directiva de la Association of American Railroads, AAR. Colabora en la Comisión de Transporte de la Confederación de Cámaras Industriales, CONCAMIN, y también el Consejo Mexicano del Transporte y Logística, el CEMET. Ha sido consultor especializado en proyectos ferroviarios de carga y pasajeros. Tiene una licenciatura en Administración de Empresas del ITAM y un doctorado en Desarrollo Económico en la Universidad de Birmingham y un diplomado de Logística Global en la Universidad Estatal de California en Long Beach. Pues con todo este antecedente, me da mucho gusto presentar a mi amigo, el doctor Iker de Luisa. Adelante, doctor, es tuyo el foro. Muchas gracias, estimado Paco, asistentes a este seminario de la NTP. Un reconocimiento y agradecimiento a la NTP y pues a todo el equipo que está detrás de este seminario. Corremos un video introductorio antes y después, por favor. La situación de la maquinaria de talleres y máquinas herramientas es desalentadora. Se encuentra en deplorables condiciones de mantenimiento. Pues muchas gracias. Esta es una introducción pues de la situación que prevalecía antes de 1994-95, cuando se dio el cambio, la invitación a través de concesiones al sector privado a rescatar a la empresa Ferrocarriles Nacionales de México. Quien está interesado en esa transformación, hay un libro de Francisco Gorostiza, quien fue director de planeación en Ferronales. Lo tenemos en la página web de la asociación, ahí en la biblioteca, amf.org.mx, para aquellos que estén interesados en la narrativa de ese gran cambio, de esa gran transformación de Ferrocarriles Nacionales a las concesiones.
Tenemos una presentación, pasamos a ella, por favor. Siguiente, por favor. Aquí algunas métricas sobre que reflejan dónde estamos y un poco de dónde venimos. Precisamente con Ferrocarriles Nacionales participamos en un 18% en el mercado terrestre de la carga en México, medido en tonelada kilómetro. Si lo medimos como tonelada, ese es mucho menor, ese es como de un 10, 11%. Entonces pasamos de un 18% en tonelada kilómetro a un 25% actualmente. Otra variable importante es la inversión. Suma ya más de 9,600 millones de dólares de inversión en lo que van en estos 23 años. Aquí está considerando el 2020. Si le sumamos el costo de las concesiones en el 94-95 fueron de cerca de 2,000 millones de dólares. Andaríamos arriba de los 11,600 millones de dólares. Para este año se tiene previsto unas inversiones de 600 millones de dólares. Vamos a ver ahora con el tema de la crisis, la emergencia sanitaria, pues efectivamente cómo vamos a cumplirlas, pero pues incluso con la presión negativa que teníamos al inicio de año, este era el reto y el compromiso de los ferrocarriles, ¿no? De invertir pues más de 600 millones de dólares en este año. El crecimiento pues ha sido muy importante del 95 al 2018, si lo calculamos como tasa agregada de crecimiento anual, la famosa CARG, Compound Annual Rate of Growth, pues es de 3.8% anual. El año pasado no lo cumplimos, anduvimos por ahí del bajito al 2%, pero normalmente crecemos a mayor tasa que la economía. En empleos tenemos 15,000 empleos directos, una transformación, como se veía en el video, de más de 80,000. O sea, hemos casi triplicado la carga con una sexta parte del personal. Ese es un gran cambio que se dio en el ferrocarril. Y como el impacto a la economía, generamos 4 empleos indirectos por cada empleo directo del ferrocarril. Es decir, si tenemos 15,000 empleos hoy en día en el sector ferroviario, impactamos en 60,000 empleos en la economía, pues desde operadores logísticos como ustedes, operadores de terminales interiores, quien le lleva la contabilidad, quien maneja el montacargas. Ese es un poco cómo ayudamos a la economía en generar empleos que necesita la logística ferroviaria. Siguiente, por favor. ¿Cómo estamos a nivel mundial? Alguien nos pregunta, oye, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Pues miren, somos el ferrocarril número 10 de carga a nivel mundial. Esto lo dice el Banco Mundial. Es el único que tiene esa medición internacional. Se desfasa algunos años porque pues cuesta que integren toda la estadística mundial, pero pues los 3 países con mayor movimiento de carga, obviamente Estados Unidos, Rusia en un segundo lugar muy cercano, y China. Luego hay un intermedio, un piso intermedio ahí, India, Canadá, Brasil, y luego ya empieza a bajar Ucrania, Kazajstán, Sudáfrica. Ucrania, Kazajstán, Sudáfrica, países muy enfocados a temas mineros. Ucrania a lo mejor también un poquito más granelero. Y México, lo que sí tenemos es un ferrocarril muy diversificado desde el punto de vista de la base de usuarios. Me parece que no hay ninguno que tenga más del 15% del total del pie, de la rebanada del pastel. No hay ninguna que tenga más de 15%, mientras que otros de esos países sí se enfocan primordialmente a uno, granelero, minero. Cuando esos sectores andan en crisis, pues todo jala de manera importante al ferrocarril. Siguiente, por favor. Estos son los ferrocarriles que operan en México. Ferromex, Kansas City, Ferrosur. Estos son los denominados clase 1, que es la categorización de Estados Unidos o de Norteamérica, de Estados Unidos, Canadá. Y 4 líneas cortas y ferrocarriles regionales: Coahuila-Durango, el ferrocarril del Valle de México, el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y el Baja California y el Baja Railroad.
Faltaría el Chiapas-Mayab, pero bueno, a finales del año pasado ya los activos del Chiapas-Mayab ya pasaron a ser parte del FIT, y pues lo que vaya a suceder con el Tren Maya, pues pudiera haber otro más ahí. Siguiente, por favor. Esta es una gráfica muy ilustrativa de cómo estamos integrados, pues Canadá, Estados Unidos y México, la densidad de vías en algunas zonas de la costa este de Estados Unidos, la zona de los Grandes Lagos, pero a final de cuentas, lo que se documente en un punto, pues puede llegar teóricamente al otro punto, ¿no? Entonces, sí es una integración muy importante, y luego para otros temas regresaremos a este mapita, pero podemos podemos pasar al siguiente, por favor. Ya se presentaba ayer con David Jiménez de Ferromex el sistema ferroviario nacional, aquí en color rojo Kansas, en azul Ferromex, en verde Ferrosur, el punto que representa la Ciudad de México y la área conurbada sería Ferrovalle, Coahuila Durango en un lila claro, Chiapas Mayab en amarillo, Istmo de Tehuantepec en café y Tijuana Tecate en la punta noroeste en negro. Siguiente, por favor. Bien, aquí entramos en una serie de conceptos un poquito diferentes a la presentación de ayer. ¿Cuál es el marco normativo institucional del ferrocarril de carga en México? Pues estamos en la Constitución. En el artículo 28 se menciona que el ferrocarril de carga es estratégico para el desarrollo nacional. Y luego tenemos la ley específica del sector, dentro de la ley reglamentaria del servicio ferroviario, y luego el reglamento de la misma. Un poco ahí un juego de palabras, el reglamento de la ley reglamentaria, sí, así es, un poco chusco, pero bueno, ahí está, ese es el marco normativo de nosotros, de las concesiones, de cómo tenemos que operar, cuáles son las obligaciones, cuáles son los derechos, la autoridad, inspecciones, etcétera, ¿no? A final de cuentas, todo esto se basa en que hay una concesión, y esa concesión se divide tanto para operar el servicio de carga como mantener la infraestructura. Siguiente, por favor. ¿Quiénes son las instancias que soportan, cuál es el andamiaje institucional que soporta lo anterior? Pues tenemos a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, órgano desconcentrado del ST, donde tiene facultades de regulación técnica, nos inspecciona, nos supervisa, emite normas de conjunto con la industria, las NOMS, distintas directrices, por ejemplo, pues también tiene todo el tema de regulación económica que viene en la ley reglamentaria. Tenemos que publicar las tarifas son revisadas y aprobadas por la agencia reguladora. Tiene todo un departamento enfocado a seguridad vial ferroviaria, llámense cruces a nivel. Tenemos unos 9,000 cruces a nivel, esto quiere decir calles, carreteras que se intersectan con el derecho de vía ferroviario, con la vía ferroviaria, y pues hay esta necesidad de estar equipando, señalizando estos cruces. Esto es una atribución de la agencia reguladora, y como ya comentaba, pues nos inspeccionan toda una serie de temas de infraestructura, de operación, de equipos, personal, etcétera, etcétera. También dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte está la Dirección General de Desarrollo Ferroviario Multimodal, donde tiene temas de obra ferroviaria, hoy en día los proyectos del México-Toluca, de la línea 3 del México-Guadalajara, por ejemplo, pero a final de cuentas también para el cumplimiento de obligaciones de concesiones y mucha información, pues es nuestro punto de contacto con la ST. Y a final de cuentas están los centros ST en los estados, que pues tienen un departamento ferroviario, donde pues la agencia reguladora y la DGFM pues tienen a personal en cada uno de los estados que le da servicio a estas distintas acciones de inspección, de revisión, etcétera, ¿no? Siguiente, por favor. El ferrocarril tiene pues, 170 años o 150 años. No traje ahora la suma correcta, pero bueno, hay un bagaje de conocimientos a nivel mundial pues, muy importante después de siglo y medio de operación, de construcción de vías férreas. Y pues en México lo que estamos ligados, como mencionaba en el mapa
de Norteamérica. Está integrado. ¿Por qué estamos integrados? Porque tenemos los mismos estándares. Entonces, para temas de transporte, de equipos, de operaciones, la AAR, que es la Asociación Norteamericana de Ferrocarriles, o Asociación Americana, perdón, de Ferrocarriles, es quien dicta estas normas, estas directrices para los ferrocarriles norteamericanos, pero también de observación en México, precisamente para que haya esa conectividad, ese flujo operativo muy eficiente, muy óptimo. En la parte de infraestructura son las normativas AREMA, de la Asociación Americana de Ingenieros de Mantenimiento, de Ingenieros Ferroviarios y de Mantenimiento de Vía, la AREMA. Y obviamente también tenemos algunas NOMS, creo que no rebasan más de 12, 15 las del sector ferroviario, mientras que pues, de AREMA son 6, 7 volúmenes de libros. Podría ser un metro lineal prácticamente de normatividad que hay, y la AR pues es menor, pero bueno, con esto sí quería compartir con ustedes que pues hay todo un bagaje de normas y de especificaciones y pues que contamos con esas mejores prácticas y con este andamiaje legal para que precisamente pues sea compatible la operación y la construcción de la vía férrea en México con Norteamérica. Hasta aquí, estimado Paco Kim, el primer tema institucional, el andamiaje legal, normativo e institucional. No sé si hubiera alguna pregunta sobre este andamiaje, sino para irle dando hacia adelante. Perdón, sí, que sí tenemos una pregunta. Yeri, ¿le podrías pasar la pregunta al doctor? Sí, nos escribe José Luis Nava de Cemex. ¿Qué segmentos son los que más han participado en el incremento del 3% anualizado? Buena pregunta. Hay los anuarios estadísticos, en esta época los maneja la agencia, la ARTF, artf.gov.mx creo que es. Ahí están los anuarios estadísticos, los dos últimos, el del año pasado, o sea, el 2020, que son datos 2019, está próximo a publicarse ahora en mayo. Tendremos esos datos frescos del 2019. Anteriormente todos están en la página de la AST y ahí se pueden ver los distintos segmentos. Como comentaba, es un sector, es una industria muy diversificada. Yo diría que hoy en día granelero es el principal segmento, sumando trigo, maíz principalmente, trigo y otras semillas oleaginosas, etcétera, cebada, malta para la cerveza. Entonces, granos es un segmento muy importante en cuanto a volumen. Cemento es un segmento muy importante. Temas acereros también, pues desde chatarra hasta distintos productos ya laminados y ya luego productos finales, varillas o rollos de distintas calidades para distintas industrias. Esos serían como los tres segmentos típicos. Obviamente el tema automotriz es muy importante, a lo mejor no tanto en peso, no tanto en toneladas, entonces aquí hay distintas métricas, se contabilizan los carros cargados, car loads, y ahí puede ser que pues tengan más peso o aumente su participación en el sector automotriz. Y en carga general, pues muy importante la carga contenerizada, también creciendo de manera importante. Entonces, pues es un pastel bastante muy subdividido con distintos segmentos. En fechas últimas de 2 años para acá, el de mayor crecimiento es el de hidrocarburos. Es el que sí ha estado creciendo a 2 dígitos. Muy por encima de ese 2, 3, 4% que se señalaba antes, ¿no? Ok, muchas gracias. Antes de avanzar, y que quería preguntarte, ahorita que
que nos diste el marco legal e institucional. Hay un comité consultivo que hemos participado juntos. ¿Tú cómo ves la función de este comité consultivo de normatividad? Es un órgano que está siendo funcional y suficiente para crear las normas que requiere el sistema ferroviario. Sí, te refieres al de normalización, Comité Consultivo de Normalización del Transporte. Perdón, de normalización Ferroviario. Sí, pues como en otros, cada cabeza de sector de la economía tiene su comité de normalización. Antes participábamos en el de autotransporte, el de transporte terrestre del ST, donde se generan las distintas NOMS para autotransporte, desde seguridad de los equipos, señalización en las carreteras, la NOM 012, las horas de conducción. Antes participábamos en ese comité de normalización, o en ese consejo consultivo, perdón, y al crearse la agencia, se crea el comité de normalización correspondiente para el ferrocarril. Básicamente, pues los temas siguen siendo lo mismo, la agenda de normalización, ese programa de normalización sigue siendo el mismo y se va atendiendo, ¿no? Entonces, pues a lo mejor ahorita con el impasse obvio de la emergencia sanitaria, pues no ha habido ese dinamismo que se debería, pero bueno, ahí está. De hecho, ayer se publicó una NOM, la 02, de sistemas de seguridad de locomotoras. Entonces, bueno, ahí está. Tiene, no sé, unas 6, 8 NOMs en proceso de distintas especialidades. Unas tienen que ver con ingeniería civil, otras son más bien de temas mecánicos, otras de temas operativos, otras de otros temas administrativos. Entonces, pues ahí está el programa de normalización del sector ferroviario dentro del Comité Consultivo de Normalización al que hace referencia Paco. Ok, gracias. Iker, y antes de pasar a una pregunta que nos hace aquí Grupo Modelo, que te la pregunte Jerry, ahorita que mencionaste este comité y que trabaja mucho con la agencia reguladora, ahorita que también hablabas de estadísticas, que ahora tenemos ya una estadística bastante, pues más amplia, más completa, que nos está proporcionando la agencia. La agencia es de reciente creación. ¿Tú, cuál es tu opinión? ¿Ha sido un parteaguas? ¿Ha marcado diferencia? ¿Está ayudando en este plano del sistema nacional? Coméntanos, por favor, doctor. Definitivamente, creo que es una puerta que múltiples sectores tocan la puerta y exponen su caso, exponen su necesidad, y pues la agencia está precisamente codificando, analizando, integrando distintas visiones, distintos posicionamientos. Al final de cuentas, pues es el árbitro designado por la ley reglamentaria del servicio ferroviario para dirimir controversias entre usuarios del transporte y concesionarios si éstas las hubiere, ¿no? Entonces, pues ahí está una de las funciones que tiene la agencia, ¿no? Gracias. Adelante, Geraldine. Gracias. Nos pregunta María Alcalá de Grupo Modelo. ¿Cuál es el segmento que ustedes consideren estará en aumento para los siguientes 5 o 10 años, independientemente del de hidrocarburos? Muy buena pregunta, y de cervecería Modelo yo tengo algunas preguntas por hacer. Creo que ha cambiado, el tema cervecero era muy importante. Creo que está cambiando más bien de un ciclo de importación a una proveeduría nacional de cebada. Creo que ahí hemos perdido participación el ferrocarril. Entiendo también que hay plantas que luego producen cerveza, pero no entra grano. Entonces, no sé qué jarabes o qué. Tengo una conversión pendiente ahí con la Asociación de Cerveceros o con alguno de ustedes como Cervecería Modelo. Hidrocarburos, ya lo señalaba, y su pregunta es correcta, es la de mayor crecimiento. No tengo los datos 2019, pero va a andar de los 2 dígitos. El siguiente segmento con mayor crecimiento es el intermodal, es la famosa carga contenerizada.
En equipos marítimos, pues son los TEUs o los FEUs, 20, 40 pies. Y en doméstico tenemos ya una flota interesante de 53 pies y en el cross-border, en el transfronterizo, de 53 pies. Entonces es un segmento que también está creciendo ampliamente el intermodal, que es carga general, normalmente productos de consumo. Sí hay componentes para la industria, pero eso que sea carga general, pues todo mundo se puede subir. Toda la carga paletizable, toda la carga que puede entrar en un pallet, pues puede ser objeto de transporte intermodal ferroviario. Perfecto, Ok, doctor. Iker. Pues continuamos si quiere con la presentación Bien. y dejamos las preguntas para otra. Adelante, pues continuamos con la presentación, por favor. Pasaríamos un segmento de retos en la contratación y operación, qué problemáticas tenemos. Vamos a ponerlo como en positivo, vamos a ponerlo en retos y no tanto como problemática. Me gustan las charlas de desayuno, de asociación o de cámara, en congresos. En esta versión de Zoom, pues es tener a 106 participantes en este momento, pues es muy, creo que es de alto valor agregado. Y pues habrá de distintos perfiles. Para algunos será de las primeras veces que tienen contacto con estos conceptos, y por otro lado habrá gente pues ya con años o décadas de experiencia. Pero siempre creo que es interesante repasar algunos conceptos básicos. ¿Y para quién sirve mejor el ferrocarril de carga? Pues, ¿el ferrocarril sirve para todos? ¿O teóricamente sí o no? ¿O por qué, no? Pues típicamente servimos mejor, nuestro servicio va a ser mejor para aquellos clientes, usuarios que tengan grandes volúmenes o gran peso de carga y lo maneje a grandes distancias. Entonces, a mayor volumen, a mayor peso y a mayor distancia, mejor el servicio. Por el contrario, si tenemos menores volúmenes, menor peso, menor frecuencia y menor distancia, pues teóricamente somos una opción, pero en la práctica probablemente no les demos un buen servicio. Entonces, ahora sí que cualquiera se puede subir al ferrocarril. Sí. El otro día me decía alguien, oye, no, pues yo tengo una medio mayorista de artículos deportivos y me gustaría subirme al ferrocarril. Ah, sí, oye, ¿qué traes? No, pues 2 pallets a la semana. Digo, no, pues chispas, no es nuestra, creo que te vamos a dar un mal servicio, ¿no? Entonces, sí es una definición un poco básica que hay que recalcar. La siguiente, por favor. Esta es una tablita un poco teórica, pero también basada en la realidad, y me encantaría que alguien me la pudiera corroborar, o que me dijera, no, oye, estás mal. Y aquí hay como 2 fronteras. Una frontera de fletes de menos de 500 kilómetros y una frontera de fletes de 700 kilómetros. Entonces, estas 2 fronteras, estos 2 límites, nos generan 3 tipos de fletes, en los cuales, pues, colaboramos, pero también competimos con el autotransporte, y en el buen sentido de la palabra. O sea, no lo veo mal el que compitamos. En algunos segmentos no competimos, que sería el segmento de la izquierda, en aquellas distancias menores a 500 kilómetros, de menor carga, de menor frecuencia, también temas de ventanas de entrega muy estrechas, el famoso entrega justo a tiempo, just in time, temas de perecederos, carga muy sensible al tiempo recorrido. Ahí nos gana el autotransporte. O sea, ahí las fortalezas del autotransporte son más que las nuestras, y lo que es fortaleza en uno, en este caso para nosotros, para el ferrocarril, es una debilidad. Entonces, en general, desde mi particular punto de vista, distancias menores a 500 kilómetros, veo difícil que le compitamos al ferrocarril, al autotransporte, con estos supuestos, ¿no? En unos tramos intermedios entre 500 y 700 kilómetros, ahí es donde, bueno, pues empezamos ya a competir, sobre todo en el intermodal, en la carga general contenerizada, que no es la carga más voluminosa ni de mayor peso. Y aquí es donde creo que podemos empezar, en algunos casos, a brindar mejor servicio, y en otros
el autotransporte. Y ya en la derecha de la tabla ya vemos distancias mayores. Aquí estoy poniendo ese límite un poquito teórico, pero lo fijo en 700 kilómetros, donde, pues bueno, ya son grandes distancias. Y si hablamos de grandes volúmenes, entonces ahí estamos. Debería ser terreno del ferrocarril, debería ser terreno intermodal. Y aquí ya hay distintas soluciones que le podemos dar. Entonces, intermodal, aquel que no tiene vía directa a su planta o que no tiene una terminal de trasvase de cross-dock cercana, y entonces el servicio intermodal, y si no, pues las otras variables que ya comento, ¿no? Entonces, es un primer cuadro como para entender cuáles son las fortalezas de cada medio de transporte, dependiendo la distancia que el operador logístico, ese comprador de flete, pueda definir y en cuáles de ellas hay fortalezas y debilidades, ¿no? Siguiente, por favor. Dependiendo del volumen de carga, entonces tenemos que, pues para esos grandes volúmenes, para esos grandes clientes, tenemos servicios dedicados. Hoy en día denominados trenes unitarios, tipo el automotriz que ahí aparece, que puede ser un tren de 3 kilómetros de largo con un producto, con un tipo de coche o una familia de coches de una armadora o varias armadoras, ¿no? También puede ser intermodal, también puede ser granelero. Lo que comentaba de hidrocarburos, hoy en día pues son precisamente los trenes unitarios importantes. Y si no, pues bueno, se va fragmentando la carga y entonces el tren de manifiesto pues suma distintos tipos de equipo con distintos orígenes y distintos destinos. Cuando el servicio dedicado que hacía mención con el tren unitario, pues tiene un origen, un destino y es un tipo, un commodity, un producto, ¿no? Siguiente, por favor. Luego vemos la vía cerca de nuestra fábrica, de nuestro centro de distribución, y decimos, chispas, oye, quiero usar el ferrocarril. Sé que hay vía también donde está mi cliente, ¿no? Y dice, bueno, no todas las combinaciones que parecerían factibles así lo son, sino que hay corredores definidos donde hay mayor frecuencia y donde va a haber un mejor servicio, ¿no? Entonces, hasta aquí este comentario sobre fortalezas del autotransporte, fortalezas del ferrocarril, zonas donde uno es más fuerte que el otro, zonas donde competimos, orígenes y destinos. Damos un espacio para Geraldine, Paco, ¿algunas preguntas por ahí? Sí, gracias, doctor. María Alcalá, igual de Grupo Modelo, nos menciona, las normas de Estados Unidos que consideramos son 100% aplicables a México. La infraestructura es completamente diferente, la inversión y los volúmenes. ¿Cómo adecuamos las normas? ¿Cuáles son los apartados más críticos? Las normas son las mismas, la locomotora es la misma aquí y allá, el carro ferroviario, la tolva ferroviaria son las mismas. De hecho, muchas se construyen aquí. En Tlaxcala, en Monclova, en Ciudad Sagún, es una exportación muy importante. Exportamos más carros ferroviarios que jitomate, por ejemplo, que la gente tenemos muy ubicado la exportación de jitomate a Estados Unidos, pues en valor exportamos más, y ya son varios años de que exportamos más carros ferroviarios. Entonces, pues es como la industria aeronáutica, ¿no? O sea, pues un avión sigue las normas pues, de la Federal Aviation Authority, ¿no? Y hay, no sé cuáles sean las distintas instancias, pero uno no puede construir un avión X y pensar que va a aterrizar en cualquier aeropuerto. Igual para el sistema ferroviario mexicano, para tener estos intercambios con Canadá y con Estados Unidos, pues debemos de cumplir una serie de normas y son las que comentaba, ¿no? Las de la AAR y de AREMA. Que son de operación, de sistemas mecánicos, de señalización, de comunicación, de tecnología, de intercambio de información administrativa, operativa. Hoy en día el ferrocarril tiene muchos sensores, mucha tecnología, entonces hay normas para que esa información sea compatible entre un país y otro, entre un ferrocarril y otro, entre una locomotora. Hoy en día vemos
locomotoras de empresas norteamericanas que están en México y locomotoras mexicanas que están en Estados Unidos. En estos trenes unitarios ya ni se separan siquiera las locomotoras, ¿no? Y eso se puede dar porque precisamente cumplimos con las mismas especificaciones. Gracias, doctor. Norma Rubio nos pregunta, ella es docente de UPIXA, que le gustaría saber la referencia que se utiliza o se utilizaron para el diseño de las normas mexicanas del ferrocarril. Maestra Norma, buenas tardes, con gusto. Pues distintos, dependiendo el área de conocimiento, el área de competencia. Si son temas de ingeniería civil, por ejemplo, pues tienen los temas de la AREMA, como ya se mencionó, pero también los propios de la industria del cemento, de la industria acerera. O sea, ahí hay mucha especificación y se retoman. Entonces, pues cada una, por ejemplo, en los carros, en los equipos mecánicos, soldadura, bueno, pues hay todo un tema de normativa de soldadura de la American Welding Society, que luego se reproducen en algunas NOMs, pero a final de cuentas hay un marco normativo muy amplio y entonces hay muchas referencias y cada NOM tiene ese abanico de referencias técnicas nacionales e internacionales. Bien, gracias, Iker. Tenemos para este segmento una última pregunta y bueno, invitamos a todos los participantes a utilizar este medio, la aplicación para hacer sus preguntas. Si se les complica, pues ya ni modo por el chat. Pero por favor, continúen enviando sus preguntas. Y bueno, nuestro amigo Alberto Montemayor de Baja Ferris nos pregunta que, bueno, que se ha estado hablando de que los medios de transporte son complementarios y que tienen varios en común, varias acciones complementarias, bueno, adicionales, perdón, que son, por ejemplo, las maniobras. Nos dice que a veces las maniobras entre uno y otro pueden llegar a ser muy incosteables. Así nos los maneja nuestro amigo Alberto. Entonces, ¿qué opinas de eso? ¿Qué se podría hacer para mejorar esa parte que une entre los dos? Y también habla del ferrocarril en una distancia. Por ejemplo, hace rato hablaste de la tabla de distancias, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en la sección México-Veracruz, que tenemos una distancia, digamos, corta, pero que, bueno, esa ya es parte de la respuesta de parte tuya, mi querido Iker. Bien, pues un saludo a mi amigo Montemayor de Baja Ferris. Pues sería cuestión de ver, desconozco exactamente ahí la operación en Topolobampo, cómo es esa interacción entre el concesionario Ferromex y pues la operación portuaria para subir al ferry y que llegue a La Paz. Entiendo que es ese servicio, más no sé si también se esté hablando del nuevo servicio de cabotaje Veracruz, Progreso, Yucatán. Pues un poco mi respuesta es general y es, necesitamos volumen, ¿no? O sea, ahora sí que si vamos a amortizar una grúa o un operario o un equipo, el que uno quiera de seguridad o lo que sea, con un contenedor, con 10, con 100 o con 1000, pues ahí está, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, pues yo creo que es sentarse ahí con el operador logístico ferroviario con quien hay esa conexión, pero a final de cuentas, pues vamos a necesitar de alguna forma volumen, porque si no vamos a tener que dividir el costo entre pocas cajas. Entonces, para mí es el planteamiento original en el ferrocarril. Si es bajo volumen, ahí vamos a andar en problemados. La pregunta sería cómo subimos ese volumen para que el costo que sea unitariamente pues se logre bajar. Pero pues reconozco que desconozco lo específico de esa maniobra y ver cómo se puede hacer atractiva desde el punto de vista de costo al usuario para que no se desvirtúe el multimodalismo férreo, buque, intermodal ferroviario
cabotaje en ferry, ¿no? Sí, creo que no se refería específicamente a, según me manda aquí un mensajito, específicamente a una terminal, sino a en sí con lo que estás comentando, doctor, la maniobra de paso entre camión y tren o viceversa, ¿no? O sea, las diferentes, me imagino, operaciones de terminales intermodales. Sí. Pero bueno, tal vez esto Esas se la mañana, podemos reservar mañana a Humberto Vargas, una terminal intermodal, no sé, con menos de 10,000 cajas al año. Ahí sus costos empiezan a ir para arriba, ¿no? Entonces, la cosa es entre cuántas sí, amortizamos, ¿no? Pero había una segunda pregunta que me la salté, Paco, que era la de México-Veracruz, o la dejamos para el rato. exacto, sí, sí, sí. No, México-Veracruz. de una vez, si Bueno, quieres, y terminamos este segmento. vamos, voy a dar un par de ejemplos cuantitativos y Ujú. los aspectos que yo llamo condiciones de mercado y de regulación que en fronteras de menores de 700 kilómetros encuentro complicado, como es la distancia de Veracruz a México, 500, corríjanme, pero por ahí de 500 kilómetros, ¿no? Entonces ahí, pues vemos complicado. Autotransporte trae muy buenas tarifas. Entonces, voy a tocar algunos de esos puntos en unas láminas posteriores, pero esa es una frontera que le estamos perdiendo el intermodal doméstico, a menos de que sean volúmenes muy importantes, a menos de que sea una cementera, una automotriz, una acerera, una granelera, o sea, que sí sean volúmenes muy, muy importantes. Si no, estamos perdiendo ese segmento con el autotransporte. Ok, perfecto, doctor. Continuamos entonces con la presentación y dejamos otro espacio para las Adelante. preguntas. Siguiente, por favor. Muy bien, pues ya hablábamos que para quién es el tren y bueno, ¿cómo acceso o quién puede accesar al tren? Curiosamente, hace un par de semanas nos llegaba un antiguo usuario del ferrocarril que tenía espuela y por bazares del destino esa bodega cambió y le hicieron una modificación al edificio administrativo y por donde pasaba la espuela, pues la cortaron y pusieron un edificio administrativo y nos decían, oye, ¿nos puedes analizar la factibilidad de reconectarnos al tren? La vía está ahí enfrente. Pues hicimos un ejercicio y con menos de 10,000 toneladas al año no sale rentable el amortizar la inversión que sería 400 metros de espuela, 600 metros de vía, etcétera, ¿no? Entonces, si tienes espuela, qué bueno, pero no nomás que tengas espuela, sino que a final de cuentas, para que demos buen servicio, es que tienes que tener un nivel de volumen lo suficientemente alto, ¿no? Entonces, para aquellos que no tienen espuela y quieren conectarse, pues yo les daría un umbral ahí de 10,000 toneladas para que efectivamente esa inversión en la espuela pueda ser amortizable. Si no, ¿cuál es la opción? Bueno, seguramente a 50, 100, 150, 200 kilómetros debe haber alguna terminal de trasvase o cross-dock donde está abierto a cualquier usuario. Hay ciertos segmentos que ya hay una especialización en las maniobras o en almacenaje. Estamos hablando de pellets plásticos, aceros en rollo, paletizada, atados de varilla, trasvase de hidrocarburos hoy en día. En fin, una serie de opciones para aquellos que no están conectados con el ferrocarril, pero que tienen cierta cercanía con un centro de trasvase, y hace sentido el tipo de producto con el equipo ferroviario, tolva granelera, tolva de pellet plástico, una góndola abierta con varilla, etcétera. Carga paletizada en un furgón. Ayer David nos comentaba, ¿no? Un furgón puede llegar a cargar hasta 100 toneladas. Oye, pues está interesante eso, ¿no? Bueno, sí, tienes que hacer ese cross-dock fuera de tu planta en un trasvase a menos de que tengas la espuela. Y el tercero es el intermodal. Mañana va a haber toda una sección muy completa con el presidente de la Asociación Intermodal. ¿Para qué nos metemos ahí hoy? Entonces, regresando un poquito ahorita que hablábamos en cuanto a complementarnos, pero también competir con el autotransporte y en qué segmentos sí o en qué distancias y en qué volúmenes. Entonces, típicamente el ferrocarril
debería de ser de menor costo y lo que sí va a ser de mayor tiempo de tránsito. ¿Por qué? Porque nuestra velocidad promedio es de 35 o 40 kilómetros por hora y vamos a hacer paradas en distintas estaciones, a menos de que sea un tren unitario y vaya sin detención, prácticamente sin paradas o detenciones. Entonces, el reto es el manejo del inventario. Para alguien que no se ha subido al tren y está acostumbrado a los tiempos de tránsito de autotransporte, pues nosotros lo vamos a duplicar o a triplicar esos tiempos de tránsito. Entonces, ahí es un tema de manejo de inventarios, ¿no? Entonces, sí, podemos ser una opción desde el punto de vista de costo atractiva, pero hay como operador logístico vas a tener que calcular ese inventario que esté en tránsito. Y luego como operador logístico, que muchos de ustedes entiendo que ese es el perfil, pues la mezcla óptima, ¿no? No se trata ni negro, ni blanco, ni uno ni otro, sino bueno, como en mi caja de herramientas, en una operación logística sofisticada, mi caja de herramientas, ¿qué tengo? ¿Qué herramientas tengo para solucionar los problemas, los retos logísticos, ¿no? ¿Cómo y cuándo opero con intermodal? ¿Cómo y cuándo opero con furgón? ¿Cómo y cuándo opero con full? ¿Cómo y cuándo opero con sencillo, ¿no? Entonces, ese es ahí donde creo que pues este tipo de cursos nos puede ayudar a todos a acercar conceptos, posiciones, definiciones y ver esas áreas de oportunidad que podemos tener como usuarios o como prestadores de servicio ferroviario o como operadores logísticos. Nada más unos números por aquí. Hay como 2,000, son números que tengo, tampoco es que estén formalmente publicados, pero así por dar un orden de magnitud, hay como 2,000 usuarios ferroviarios con conexión a la vía férrea en México. Eso es que hay una zona vía puerta, que hay una vía con una espuela, hay 2,000. De esas, efectivamente, si se usan todas o no, sí ha habido ahí una mortandad de empresas. Uno puede ir por zonas industriales pues de hace años, ¿no? Azcapotzalco, partes de Tlanepantla, donde, bueno, zonas industriales, manzanas completas, pues ya no están abandonadas, ya no hay esa manufactura que anteriormente iba y esas vías, pues, iban a usuarios que hoy en día no existen, ¿no? Pero sí estamos hablando de unas 120 mínimo terminales de trasvase a nivel nacional. Entonces, tiene que haber alguna cerca de su operación, como que para que haga sentido una última milla de 50 kilómetros, una primer milla de 50 kilómetros, ¿no? Y en intermodal, pues mañana Humberto les platicará sobre también las docenas de terminales intermodales que tenemos. Siguiente, por favor. También ayer David ya perfilaba un poco un tema de mucha actualidad en Estados Unidos y ya también en México, y es el Precision Schedule Railroading, operación ferroviaria precisa. ¿Qué significa? Curiosamente, en nuestro último congreso estuvo el subsecretario de Transporte, el maestro ingeniero Carlos Morán, y cuando oye la explicación, diga, oigan, pues lo que esto es manufactura esbelta aplicada al ferrocarril. Así nos preguntó. Oiga, pregunta, ¿eh? Esto es Lean Manufacturing aplicado al ferrocarril. Y digo, exacto, eso es. En una operación compleja como es el ferrocarril, que involucra infraestructura, que involucra personal, que involucra locomotoras, carros, usuarios, múltiples variables, costo de combustible, pues hay sistemas donde, pues como en los sistemas de producción, pues se busca optimizar toda la cadena de insumos, se busca precisamente optimizar toda la cadena de procesos o de subprocesos de un macroproceso. El impulsor de la idea fue el señor Hunter Harrison, en paz descanse, falleció el año pasado, si no recuerdo mal. Él era el CEO de uno de los ferrocarriles canadienses. Ahí está el CN y el CP. El Canadian National tiene 24,000 trabajadores y el CP 13,000 trabajadores. Son los dos ferrocarriles que hay en Canadá y abarcan pues, la gran extensión. Si recordamos el mapita del inicio de la presentación, pues ahí estarían las vías de Canadá. Entonces, comienza ahí desde un enfoque muy financiero, tratando de buscar maximizar utilidad, una serie de ratios, de razones financieras
ventas, crecimiento de precio de la acción, en fin, con un enfoque muy financiero busca esta estrategia de manufactura esbelta darle una mejor viabilidad financiera. Esto lo hacen los dos ferrocarriles de Canadá y a final de cuentas lo trae, o más bien lo lleva al ferrocarril CSX. Ahí, si pudiéramos regresar al mapita de la lámina 5, por favor. Que es el de mapa de Norteamérica. Entonces ahí vemos, en Canadá son dos ferrocarriles muy extensos. La costa este de Estados Unidos son dos ferrocarriles, el Norfolk Southern y el CSX. Y ven la densidad que hay en Estados Unidos. Entonces, para el CSX, hace 4 o 5 años, bueno, un poquito antes a lo mejor, se les cae todo el mercado del carbón. Los ferrocarriles de la costa este, de hecho, los ferrocarriles en Estados Unidos, su principal commodity, regresando a la pregunta de la compañera de Cervecería Modelo, en Estados Unidos el principal segmento era el carbón. Entonces era la típica carga voluminosa, pesada, de grandes distancias, frecuente, ¿no? A todas las plantas generadoras de electricidad. Y con los cambios tecnológicos, con el advenimiento del gas natural, pues de repente el carbón empieza a desaparecer en Estados Unidos y cada vez mueve menos el ferrocarril. Y el ferrocarril que lo resiente más es el CSX. Y además el que tiene una densidad de sus líneas increíble, ¿no? Vean la costa este, los grandes rasgos ahí, cómo es esa densidad de vías y de terminales. Entonces, ahora sí, Geraldine, si regresamos a la lámina del PCR, por favor, la 15. Ahí en el CSX, más que una operación financiera, bueno, sí era una operación con un fin financiero, pero desde el punto de vista de investigación de operaciones, pues de ingeniería, digamos, industrial, era cómo optimizar N terminales que tenían con N talleres de mantenimiento, con N tripulaciones, y entonces fue, pues, bajarle el tamaño, optimizar cada uno de esos eslabones, ¿no? La implementación de ese plan en ese ferrocarril, precisamente después de muchos años de operar así, generó mucha controversia con los usuarios y entonces ahí fue un tema controversial con ciertas asperezas entre usuarios y ese ferrocarril por las características que comento, ¿no? A final de cuentas, la adopción que se está tomando en México es otra. Ayer David Jiménez expuso con bastante claridad cómo lo entiende Ferromex. Y para el caso de Kansas, precisamente lo presentaron en nuestro reciente Congreso Anual de ExpoRail de este año. Ahí se presenta la liga. A final de cuentas es similar a lo que se presentaba ayer. Es maximizar la utilización de activos, optimizar locomotoras, equipos, carros, tripulaciones, combustible, hoy en día con los precios un poco abatidos, pero bueno, a final de cuentas es una parte muy importante de nuestra estructura de costos, mantenimientos y minimizar costos no esenciales, ¿no? Entonces, hasta aquí el tema de Precision Scheduled Railroading. ¿Alguna pregunta, estimados Geraldine y Paco? Sí, doctor. Igual María Alcalá, de Grupo Modelo, menciona, sobre los beneficios según en kilómetro, consideramos para camiones 45 kilómetros por hora por 8 horas diarias. Carretero movemos 300 kilómetros mínimo al día. En base a la experiencia de los tiempos tránsito férreos son superiores a 4 días. Si la referencia solo fuera kilómetros, creo que encontraríamos beneficio mayor en distancias mayores a partir de 700 kilómetros. Bueno, qué bueno que tiene otros datos. Es bueno, es buena esa comparación. Ahí habría que ver, ¿no? O sea, cada caso, ayer escucharon a David Jiménez cómo hay un equipo multidisciplinario en el diseño de servicio, desde Cubicar, o sea, cuál es el equipo requerido, de qué estamos hablando. ¿Es grano, es producto terminado?
va en un furgón de 100 toneladas, va en un intermodal de 26 toneladas. O sea, ahí son todas estas variables que hay que acercarse con el operador ferroviario, con el concesionario, o en caso de intermodal, pues con las IMCs, las compañías que comercializan los equipos, que tienen los equipos, y entonces acercarnos y ver, ¿no? Esa frontera. Son fronteras teóricas. Hay que ver los casos prácticos donde dice, no, a mí me hace sentido en una menor distancia. No, a mí no me hace sentido ni a una mayor distancia. Es un tema también de inventarios, era lo que yo comentaba antes, ¿no? Entonces, el tema, otro tema que vamos a ver también un poquito más adelante es un tema de capacidad. Por ejemplo, hoy leía en el puerto de Manzanillo hay filas de 6 kilómetros en el tema del acceso y la salida de autotransporte al puerto. No es la primera vez, ya hay en diciembre, no el pasado, el del 2018 para 19, también se saturó el puerto de Manzanillo. Digo, cada caso es diferente y hay que estudiarlo con mucho cuidado, con mucha precisión, pero ver dónde están esos cuellos de botella y luego dónde ver un tema de capacidad. A lo mejor luego podemos estar un centavo arriba o un centavo abajo, pero esa no es la cuestión. Lo importante es, ¿tengo capacidad o no tengo capacidad? Porque cuando viene el momento fuerte de las temporadas pico, en fronteras, en puertos, ahí de repente, pues ni choferes, ni equipos, ni paso rápido en la frontera, ¿no? Entonces, ahí muchos grandes jugadores también lo que buscan es capacidad. Puedo poner el ejemplo de un acerero de la zona de Monterrey hace años. Entrábamos a una reunión y de repente vemos saliendo gente del puerto de Corpus Christi. Y dices, oye, ¿qué hace el puerto de Corpus Christi aquí en Monterrey, no? Y me dicen, no, pues no está el de Altamira más cerca. No, bueno, pues sí, pero es que no tienen todos los huevos en la misma canasta, ¿no? O sea, tienen operación portuaria en Altamira, tienen operación portuaria en Corpus Christi, tienen operación portuaria en Brownsville. O sea, tienen 3 puertos y manejan distintos segmentos y en distintos momentos del año le sacan mejor provecho a las fortalezas de cada uno, ¿no? Entonces, no es ni sí ni no, ni en esta frontera pasa uno o no pasa el otro, sino son pues herramientas analíticas para que ustedes, los logísticos, pues puedan justificar esos ahorros que buscan, esa certeza de la cadena logística y esa capacidad de crecimiento que en algunos segmentos, como comentaba, pues luego hay restricciones de crecimiento, ¿no? Muy bien, gracias, doctor. Oye, ahí no sé si más adelante vas a abordar el tema de la seguridad, hablando de contradelincuencia, porque hay 2 preguntas al respecto, o Sí. nos esperamos un poquillo. Hay un segmento de seguridad. Ok, entonces guardo esas 2 preguntas para este segmento, mi querido doctor. Bien. Y si gustas, entonces continuamos. Adelante, Geraldine, página 16. Aquí vamos un poquito más a temas exploratorios. No tanto, oye, ya hicimos esto, ya lo hicimos muy bien, y oye, hay unos crecimientos importantes, sino un poquito pensando fuera de la caja. Tampoco que sean las ideas más innovadoras, muchas de estas ya se han utilizado en el pasado, pudiera haber algo, pero creo que, y para el segmento, la ANTP, que pues son aquellos que tienen flotas propias, ¿no? Cuando la ANTP se define y nos explica quiénes son y cita que sus miembros tienen 80,000 equipos de transporte, incluso hacen una subdivisión en dobles remolques, sencillos, tortons, hasta carritos de golf eléctricos para entregas en zonas peatonales, ¿no? Y bueno, y yo le he hecho la pregunta, ¿y cuántas cajas ferroviarias, no? De esos 80,000 equipos, ¿cuántas cajas ferroviarias intermodal o carrotanques o góndolas o tolvas? O aquí pongo un poco la pregunta y es totalmente exploratoria, ¿cómo podemos articular mejor las flotas hoy en día existentes de cajas de 53 pies
con estas fronteras donde no somos tan competitivos, con estas fronteras de menos de 700 kilómetros, de 500 kilómetros, y de subir caja con rueda neumática, la combinación denominada piggyback, ¿no? Entonces, estas son unas plataformas. Obviamente no tenemos aquí la optimización que nos da la doble estiba del contenedor. Y entonces, bueno, desde el punto de vista teórico, pues al ferrocarril lo que le interesa es el intermodal de doble estiba y no el piggyback sencillo. Pero creo que en algunos mercados, y viendo estas distancias donde no somos hoy en día, donde el intermodal le cuesta mucho entrar a competir al autotransporte, creo que esta pudiera ser una solución o un punto a explorar. Me da cierto ánimo que en una visita del AMPI el año pasado al ferrocarril, el Florida East Coast, en la costa este, son 300 millas su territorio y manejan intermodal. O sea, es ese intermodal de corta distancia que luego, como comento, es esa distancia que nos cuesta mucho competir con el autotransporte. Y pues ahí yo vi de todo. Ahí vi cajas de 53 ferroviarias, de 40, 20 marítimas, de 48, de 33 neumáticas, de 53, ¿no? O sea, tienen absolutamente toda la diversidad que hay en Estados Unidos de distintos equipos y así generan ese volumen que en distancias cortas de otra forma tenemos complicado competir con el autotransporte. Siguiente, por favor. Continuamos con estas términos y servicios exploratorios. Perecedores, sí manejamos, desgraciadamente muy poco. Es la foto de la derecha, ahí vemos un almacén frigorífico aquí en el Bajío con 2 furgones refrigerados. Típicamente esos llevaban las papas congeladas que luego nos comemos con la hamburguesa. Son papas que vienen de Canadá. Por lo menos hace tiempo ese era el tráfico. Venían llenos con papa canadiense congelada y se iban vacíos porque no le podíamos competir al autotransporte de esa zona con brócoli y con zanahoria picadita. Eso es, pero como otro tema. También aquí el tema de la inseguridad nos pegó feo. Son 80 o 100 toneladas de producto de consumo, de producto caro. Imagínense carne, o pescado, o salmón, o New York Cuts o ribeyes, 100 toneladas, pues un dineral allá adentro, ¿no? Entonces, con los temas de inseguridad y de vandalismos, eso, pues sí hubieron ahí unas malas experiencias. Entonces, pero bueno, está otra vez en nuestras manos el que se puedan revertir estos factores negativos y que podamos pasar a este segmento tan importante doméstico e internacional que son los perecederos. Materiales peligrosos, perfectamente, no hay ningún problema. Ahí están las normativas, ahí están los distintos equipos capacitados. Ya los explicó ayer David Jiménez. Siguiente, por favor. Carga sobredimensionada. También, curiosamente, traía este ejemplo de las torres eólicas. Pues siempre y cuando queden los gálibos horizontales y verticales, ahí dependiendo cada línea, cada ruta, se tiene que hacer un estudio de ingeniería civil de los gálibos, pero bueno, es un ejemplo en México, ¿no? De sobredimensionada. Y otro gran tema exploratorio que es la carga consolidada. Luego me contacta gente de universidades, freight forwarders, y me dice, oye, ¿ya hay carga consolidada en el ferrocarril? Y digo, pues en México no hay ningún tercero que por un lado tenga los equipos o subcontrate los equipos y revenda ese espacio ubicado a clientes menores como lo hacen en el contenedor marítimo, en el less than a truckload, en el camión, carga consolidada, carretera y en aéreo también, ¿no? Entonces, pues aquí hemos tenido algunos acercamientos con Amacarga, con los freight forwarders, para ver cómo podemos acercar pues es un flujo importante, podría ser un flujo importante y habría que ver esa manera de cómo hacérselo más amigable a este segmento. En Estados Unidos, con unas distancias mucho más grandes,
pues sí, la mensajería sí se sube al ferrocarril y con unos tránsitos muy precisos. Es un cliente muy importante del intermodal. En este caso es un piggyback, como podrán ver, no es un intermodal, es un piggyback. Siguiente, por favor. Algunos temas que ya tocaba David ayer. Ok, ¿y cómo me subo al ferrocarril? ¿Qué tipo de contratos? Bueno, pues dependiendo del tipo de carga y dependiendo de tu negociación, estás comprando una tolva o un contenedor o un contrato a un año de X contenedores o de X tolvas, ¿no? Entonces, el trato, el servicio, la tarifa, pues va a ser totalmente diferente en uno u otro caso. Aquí, mi amigo Paco Kim, pues es un experto en manejo de flotas propias, solicitud de carros. O sea, hay usuarios muy sofisticados que han invertido, que han entendido al ferrocarril, que le han invertido, que tienen flota propia, que arriendan flota. Cuando nadie tiene flota y dice, oye, necesito el ferrocarril, sí, oye, carros, no, pues en 15 días o en 3 semanas o en un mes, o a lo mejor no hay porque es la temporada, es la cosecha en alguna región del país, ¿no? Entonces, aquí son temas ya más sofisticados que poco a poco tenemos que ir avanzando en ese sentido y pues con el mayor interés de que juntos los ferrocarriles, las asociaciones como la NTP y nosotros, la AMF, pues podamos ayudar, podemos hacer pues que haya más información y mayor sofisticación en el mercado. En Estados Unidos hay 1.2 millones de carros ferroviarios. En México hay 32,000. Entonces, tenemos que entender mejor cómo ligarnos al mercado de carros en Estados Unidos. El mercado de carros en Estados Unidos es muy líquido. Hay bancos dedicados a eso, hay arrendadores, hay intermediarios, hay consultores, hay estudios económicos, o sea, hay estadística, hay toda una sofisticación que precisamente hay este mercado, que lo llamaría yo, ¿no? Pues hay múltiples temas operativos de problemas. Hay que entender bien cómo funciona el ferrocarril porque en una demora o en en entender mal un bad order, pues ese ahorro en el costo se nos puede ir precisamente en una penalización por demora. Siguiente, por favor. Vamos a terminar con 2 casos prácticos y con algunos temas interesantes. Hay condiciones regulatorias y de mercado entre el autotransporte y el ferrocarril, pesos y dimensiones, peso por eje, ya sea sencillo o doble, restricciones de circulación en ciudades al doble remolque, es una tendencia que estamos observando. El tema de insuficiente oferta de operadores aquí y en Estados Unidos es un hecho. Lo que ya comentaba de insuficiente capacidad en ciertos puertos, fronteras, no la capacidad de grúas o de muelles, sino cómo nos enlazamos los otros medios de transporte con el puerto. Todo el tema de la informalidad en el autotransporte, desde huachicol, sobrepeso de unidades, mercado de autopartes, yonque. ¿Eso qué hace? Pues que las tarifas de autotransporte estén muy castigadas, sean muy bajas. Si eso le sumamos aún más temas fiscales, acreditación de casetas para autotransporte, pues nos pone en una desventaja importante. Siguiente, por favor. Aquí les traigo unos numeritos. Estos son datos del INEGI, ya de hace algunos años, del 2012. Hay una más reciente del 2017. Pero bueno, si digamos que podemos hacer un estado de resultados de los medios de transporte y de ese estado de resultados extraer los costos de operación, aquí podemos comparar el ferrocarril y el autotransporte carga. Para nosotros el combustible es el 32%, mientras que para el autotransporte es el 42%, y las casetas para el autotransporte le corresponde el 9%. Si sumamos el 9.7 y el 42 nos da el 52%. En ese 52% del costo de operación del autotransporte tienen beneficios fiscales. Nosotros al 32%, que es el costo de combustible, no tenemos ningún beneficio fiscal. Entonces aquí hay una estructura que nos hace un poco más difícil competir. Siguiente, por favor. Si hablábamos de un estado de resultados, esta sería una parte del balance.
Aquí estamos hablando de los activos fijos, en dónde invertimos, a dónde se va en nuestro balance. Si una empresa de autotransporte invierte, ¿dónde va esa inversión? Pues en un 82% se va a los equipos, a los tractos, a las cajas, un 11% a los bienes inmuebles, eso ha crecido mucho, centros de distribución, almacenes, etcétera. ¿Dónde se va mayoritariamente nuestra inversión? Otros activos fijos, al mantenimiento de la vía, al incremento de capacidad de la misma, a las señales, a las telecomunicaciones. Entonces, sí tenemos otras inversiones en el ferrocarril que son mayoritarias para nosotros en nuestra estructura de costo que la maquinaria y el equipo que es con la que competimos con el autotransporte. Bien, siguiente. Un ejemplo práctico y aquí para que darle pie un poquito para mañana a Humberto que pueda hablar más. Y este es un caso real. Una distancia de 900 kilómetros para un operador logístico entenderá perfectamente de qué punto A qué punto B me estoy refiriendo. Y tenemos tres opciones: autotransporte de origen a destino, 900 kilómetros. Una primera opción intermodal, donde hay un recorrido de 850 kilómetros y ahí hay una estación, una terminal intermodal. Ahí se baja autotransporte y cruza una caseta. Y ya ese arrastre final es de 50 kilómetros. Tenemos una segunda opción intermodal donde el ferrocarril da servicio a 880 kilómetros y el último arrastre no considera la caseta. Les puedo decir que en este caso, la opción del intermodal 2 sí compite con el autotransporte, pero no compite el intermodal 1. Es decir, en un tránsito de 900 kilómetros, ustedes como operadores logísticos saben perfectamente cuál es ese costo de mercado de autotransporte de 900 kilómetros. El costo de una caseta de 500 pesos hace viable o inviable una opción u otra. Entonces, este es el tipo de retos que tenemos. O sea, aquí se baja o se sube a una opción o a la otra. Y entonces, así está de peleado el mercado, ¿no? Entonces, ese es como un ejemplo práctico que les quería traer. Ya para terminar, tenemos aquí unos temas. Siguiente, por favor. Temas de robos. Siguiente. Ahí. Ya ayer David explicaba, hay un seguro que garantiza el ferrocarril, pero es bajo. Sí tiene que hablar con el concesionario ferroviario para el tipo de carga, el riesgo de la línea, la temporalidad de esa zona del país para ver qué tipo de riesgo se tiene y cómo se puede minimizar. Paco Kim tiene una excelente presentación al respecto con las experiencias institucionales ahí en Jabón La Corona. Bloqueos sociales ha sido un tema también muy importante. Como operador logístico siempre tienen que tener un plan B, ¿no? Si pasa algo en el plan A, ¿cómo puede revertir ese plan B? Y ahora sí, ya para finalizar, en los 2 últimos minutitos que nos quedan, me comentaban, por favor, rápidamente sobre planes de crecimiento. Les voy a dejar un video, ese ya no da tiempo para pasarlo, pero siguiente. Aquí está la ampliación del puerto de Veracruz. Es impresionante el grado de avance que se tiene en la terminal granelera, en la de hidrocarburos, la de contenedores ya está funcionando. Las vías, falta la última conexión ahí de libramiento, pero la API del puerto está manejando. Inversión ferroviaria, pues chequen el patio de Sánchez, que está a la salida sur de Nuevo Laredo. Esta es la capacidad que tiene el concesionario Kansas, que está triplicando, cuadruplicando, hay capacidad de intercambios con Estados Unidos. Siguiente. Distintas obras. Arriba se presenta el libramiento de Ferromex en Monterrey. Abajo el de Celaya, que es de Kansas y Ferromex. Ahí están los avances. Siguiente, por favor. David, ayer ya comentaba sobre la conexión Ojinaga-Chihuahua, Presidio, Texas. Este es el puente internacional. Ahí el lecho del río es la frontera. Estados Unidos, México. Siguiente, por favor. Kansas también anda analizando un segundo puente en Nuevo Laredo. Siguiente, por favor. Y pues también hay un proyecto muy importante en nuestra frontera sur, Ciudad Hidalgo, Chiapas, con Tecunumán, Guatemala. El gobierno de Guatemala está
modernizando, rehabilitando, reconstruyendo la terminal ferroviaria que se tiene allá. El ferrocarril mexicano penetra 1,5 kilómetros, 2 kilómetros en Guatemala. Esta locomotora, la foto fue el año pasado, es un proyecto real y la idea es de que pues ya con las modificaciones del turismo, del corredor interoceánico, etcétera, etcétera, pues pueda haber ahí un servicio regular que penetre a Guatemala. Ahí ya les voy a dejar, creo que el tiempo se nos viene un poquito encima. Siguiente, por favor. Los datos del corredor interoceánico del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y la siguiente del Tren Maya. Les invito a que chequen la página de la asociación amf.org.mx. Ahí está Expo Rail, ahí hubieron presentaciones de estos proyectos y otras más interesantes. Y pues, señor moderador, Paco, Geraldine, creo que por aquí ya se nos agotó el tiempo. Sí, muchas gracias, Iker. La parte última contestó varias preguntas, lo último que nos platicaste, porque por ejemplo había una de Juan Manuel González de Fábrica Una Corona que decía, ¿qué esperamos los usuarios para el sistema ferroviario? Va a haber inversión, va a haber crecimiento y creo que parte de esto nos lo estás mencionando en esta última parte. Estamos contando con ese crecimiento del sistema ferroviario. También me gustaría comentar que estuvo con nosotros titular de la agencia reguladora de ESTA, por ahí Alejandro Álvarez Reyes de Tana, nos felicita, le ha estado pareciendo que el contenido está muy completo, y bueno, y yo, Iker, no tengo más que, bueno, antes de esto decirles que igualmente las preguntas que se quedaron pendientes se las vamos a hacer llegar a Iker. Perdónenos por el tiempo, no pudimos ampliarlo más, pero todas estarán respondiendo en el link que nosotros generemos, van a tener los datos de Iker. Y bueno, Iker, antes de que Leo te diga también unas palabras, yo quiero agradecerte muchísimo por el tiempo que te tomaste, por la preparación que hiciste de esta presentación, por toda la información que nos compartes, que yo créeme que de pronto me sentía participante porque me quedaba ido. Entonces, muchas gracias por la información que nos compartes y dejo un minuto a Leo para que te despida. Si me permite, quien nos está escuchando, Iker, antes de agradecerte, decirle a nuestro maestro Kim que cuando dijo Juan Manuel González, le faltó decir mi jefe y ponerse de pie, pero bueno, ahí se lo debe. Eso. No, Iker, muchas gracias por todo el apoyo. Efectivamente, este tipo de ejercicios tendremos que estarlos haciendo más seguido. Para nosotros es importante, como para ustedes, el poder comunicar, el dar mayor información para las mejores toma de decisiones en los negocios, principalmente en la logística y el transporte. Esto nos va a permitir no nada más en estos momentos, sino adelante, buscar cómo vamos a salir adelante conjuntamente, porque creo que en la posición en la cual nos encontramos, con la información que ustedes están proveyendo, y nosotros como usuarios vamos a buscar fortalecer la cadena de valor y eficientar a las mismas empresas, ser más productivas, más eficientes, y el ejercicio que hoy nos has mostrado es loable y te lo agradecemos a nombre de ANTP. Pues muchas gracias, estimado Leo, Paco, Geraldine. Con toda la mejor intención de continuar esta vinculación y esta importante comunicación con los usuarios adscritos a ANTP, más otros invitados que se pudieron sumar a esta convocatoria abierta. Pues continuaremos participando en cuanto nos sigan invitando, ¿no? Y pues felicidades por la organización y espero que haya sido un complemento interesante al de ayer. Y bueno, pues mañana con Beto Vargas pues ya cerrará todo el tema intermodal. Creo que ya una muy buena cápsula de estos 3 días. Sí, que salió muchas veces a relucir el tema intermodal, así es que Beto tiene para mañana un reto muy interesante
Los esperamos mañana, misma hora. Ahorita Geraldine les va a dar algunos comentarios para mañana, para los links, etcétera. Y yo les agradezco mucho su presencia y bueno, por favor, Jerry. Gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Mañana accedemos igual con el mismo link a las 4 de la tarde, de 4 a 5 y media, insistiéndoles que las preguntas las hagan por medio de la liga que les hemos estado escribiendo en el chat. Y bueno, los esperamos mañana con el ingeniero Humberto. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias a todos.